A lo largo de la vida nosotros en algún momento hemos tenido que perdonar a alguien o hemos necesitado el perdón de alguien. Pero también a lo largo de la vida hemos tenido experiencia en el que se nos hace difícil perdonar a alguien. Pero también a lo largo de la vida hemos tenido experiencia en el que se nos hace difícil pedirle perdón a alguien. El perdón puede ser la medicina del corazón en un momento determinado. ¿Cuánta gente por falta de perdón están hoy en día metidos incluso en vicio, en depresión, con espíritu de suicidio? ¿Cuántas personas hoy en día por falta de perdonar o de pedir perdón se le ha destruido la vida? Matrimonios se han perdido, personas que han destruido su matrimonio por la falta de un perdón, personas que cada vez que recuerdan a sus padres, a sus progenitores, sienten dolor, sienten quebranto, sienten depresión por falta de un perdón. Personas que han perdido amistades valiosas por el hecho de que en algún momento ninguno se pidió perdón. Cualquiera puede equivocarse en la vida, todos podemos equivocarnos, pero es difícil muchas veces para algunas personas devolverse y decir perdóname. El perdón restaura, el perdón sana, el perdón revive, el perdón es un ungüento al alma, a las heridas del corazón. Alguien decía en unos días que estaba yo escuchando un programa y la persona se declara ateo, dice que es ateo, dice que no cree en Dios, pero él dice: dentro de todas las religiones, la religión que yo entiendo que tiene más sentido, y está hablando un ateo, es la religión cristiana. Y él dice porque el contenido de la historia de la religión cristiana se trata de que su Salvador, Jesucristo, aún con todo lo que le hicieron, terminó perdonando a sus agresores. Es la religión que más se acerca a lo que es el perdón. Dicho sea de paso, el mensaje fuerte de nuestra religión es el perdón. Todo lo que nosotros predicamos y todo lo que nosotros decimos es en base al perdón. Porque nuestro mensaje, la exégesis de nuestro mensaje, la exégesis del mensaje del Evangelio de Jesucristo, consta de que el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre desobedeció, el hombre fue rebelde, pero Dios lo perdonó. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos es en base a ese tema, perdón. Pero viendo esto, podemos nosotros también considerar por qué es tan difícil para algunas personas que aún siendo cristianos se le hace tan incómodo pedir perdón. Amén. ¿Me siguen? ¿Están aquí? Lo siento como medio. Pedir perdón. Para alguna persona es difícil pedir perdón. Y para otra persona es difícil perdonar. Una vez escuché a alguien, yo tenía un jefe en mi trabajo, que él decía esta palabra. Él decía: yo no perdono a nadie. El que me la hace, me la paga. Porque él decía: el que me ensucia, me limpia. Que perdone Dios. Y hay personas que son así realmente. Se le hace difícil perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón te desprende. Te hace muchas veces perder la razón. Y aunque tiene la razón, tú sueltas la razón por el simple hecho de dar el perdón. Y
Y cuando tú entiendes que te han agravado, te han agraviado, te han insultado, te han maltratado, te han humillado, te han rechazado, y con todo eso tú detenerte, amén, y decirle a la persona, yo te perdono, tiene que ser una persona de mucha valentía. El perdón sana, dígaselo a alguien que está a su lado, el perdón sana. Libera, liberta. Cuando David pecó, la Biblia dice que en un momento David tuvo un descuido, un desliz, y que en su desliz David se mete con una mujer casada, Betsabé, tenía un esposo llamado Urías. Dice la palabra de Dios que David vive con Betsabé, y que encima de que vive con Betsabé, por tratar de encubrir su pecado, porque la mujer sale embarazada, entonces él en su mente concibe la idea de que la mejor forma de cubrir su pecado era matando a Urías. Y Urías, que era fiel a David, va a la guerra, y David con el mismo Urías manda la carta para que el capitán del ejército, el general del ejército, lo ponga enfrente de la batalla y lo mate. Él mismo cargó su sentencia y se la llevó al general, se le entrega al general. Yo me imagino el general leyendo la sentencia delante del soldado, sabiendo cuál era el propósito, cuál era el plan. Pues ni corto ni perezoso, ¿qué hizo? Lo puso donde David lo mandó a poner. Y poniéndolo enfrente de la batalla, un soldado que había sido entrenado para estar atrás, poniéndolo enfrente, es un puerto seguro. Y Urías muere. Y cuando Urías muere, que eso llega a la presencia de Dios, Dios trata con Natán el profeta. Y al tratar con Natán el profeta, Natán va delante de David. Y le hace el comentario a David de una manera muy sutil. Le habla de unas ovejas, todos saben la historia. Que un hombre tenía muchas ovejas, el otro tenía una sola. Que el vecino que tenía una y el otro tenía muchas, y de repente le llega una visita. Y cuando le llega la visita, él quiere celebrar con su visita, quiere brindarle algo, pero él no coge de las muchas ovejas que tiene, sino que le quita a su vecino la única que tenía y se la da a su visita. Y dice la palabra de Dios que cuando David escucha eso, David se enfurece y se siente incómodo. Y David no consiguió la idea de que había que perdonar a ese hombre. David lo que analiza es que ese hombre hay que matarlo porque es un abusador. Porque a la gente no le gusta la injusticia, a nadie le gusta la injusticia. Amén. Yo no sé si usted alguna vez se ha atribuido casos ajenos. ¿A quién le ha pasado? Que usted dice es un abusador, es una abusadora. Y usted pelea como si el caso fuera suyo. Usted se pone enfrente y usted se incomoda porque eso le indigna. A la sociedad le indigna conocer o saber que algo no está bien y que la persona insiste. Entonces David, tomando eso, escuchando este caso, se incomoda en gran manera, y al incomodarse en gran manera quiere hacer justicia. Pero Natán, el profeta, le dice a David, el tema es que este caso simplemente fue una alusión a lo que tú hiciste. Esa misma persona eres tú. Pero algo que me impresiona de David es que David dice, automáticamente David escucha que la persona que comete el hecho es él. David no se justifica, David automáticamente dice, grande pecado he cometido contra Jehová de los ejércitos. Instantáneamente pide perdón. Y como David automáticamente reflexiona y entiende que está mal, y él mismo confiesa que él lo hizo mal, el perdón fue automático, porque inmediatamente David dice, oh, grande pecado he cometido contra Jehová de los ejércitos. Automáticamente el profeta le dice, y Jehová te ha perdonado. Porque entendió David que no estaba bien,
Pero ya Dios le tenía preparado a David el perdón. Porque Dios sabe que el perdón libera. Fue automático, porque automáticamente se vio perdido, gritó, pidió la voz de auxilio y fue delante de la fuente al agravado, al agraviado, a quien se le faltó. David no dejó ir a Natán y se quedó en silencio y después habló con su séquito y lo mantuvo entre ellos. No. David lo confesó. Porque cuando se confiesa el pecado en la fuente adecuada, Dios perdona. Por eso la palabra de Dios dice que cualquiera que encubra su pecado, cualquiera que confiese su pecado, será perdonado. Más el que lo encubre, el que trata de mantenerlo guardado, porque oye, ¿qué pasa? El tema es que el pecado es tan fuerte que cuando tú lo encubres, es como cuando tú tienes una mentira, y mantener una mentira es más difícil que mantener la verdad. Porque una mentira, para poderse mantener, necesita otra ¿qué? Mentira. Y esa otra mentira necesita otra mentira. Y esa otra mentira necesita otra mentira. Por eso que la Biblia dice que un abismo llamará ¿qué? A otro abismo. La verdad duele. Díganlo, la verdad duele. Pero una sola vez. La mentira no. La mentira en su subsistencia mientras existe causa sufrimiento. Pero Cristo en su momento nos hizo entender a nosotros que si nosotros confesáramos nuestros pecados y nos arrepintiéramos de nuestro mal, Él nos perdona. Porque eso fue que Él vino. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 17, porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso fue que vino Cristo. A perdonarnos y a enseñarnos a perdonar. Entonces, nuestro Mesías, en todo el contexto de su historia, nos enseña que lo que se necesita entre nosotros es sobrellevarnos, perdonados los unos a los otros. Ahora, ¿qué pasa? Entrando en el contexto de la historia acerca de la muerte de Jesús y de su condena, si ustedes pueden notar, en el versículo 38 del mismo capítulo que leímos, dice el versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. O sea, escrito en los tres idiomas principales del momento. Estaba escrito sobre él un tema, un título que decía: este es el rey de los judíos. Dice la historia, o la costumbre era, que cuando una persona era crucificada, encima se le ponía un letrero de por qué fue crucificado. Era como la nota de su sentencia. Y en este caso Cristo no estaba siendo crucificado por otra cosa que no sea que le habían proclamado el rey de los judíos. Esa era su sentencia. ¿Por qué? Porque en Judea no podía haber rey, porque el rey era César, el emperador. Y cualquiera que se pronunciara rey, entonces se oponía al César. Y todo el que se opone al poder, ¿qué hace el poder? Lo destruye. Pero Cristo no era el único que había salido en esos tiempos con esa misma titulación. El tema es que para el tiempo de Cristo habían salido muchos a los cuales se les decía que era el Mesías. Incluso dice la palabra que cuando estaban conciliando en contra de Jesús, dicen que entre ellos decían: primero vino fulano y con 400 deudas.
Primero vino Teudas con 400. Lo matamos, lo enjuiciamos y los 400 se dispersaron. Luego apareció otro, estaban también los celotes. Los celotes era otro grupo también que entendían que ellos tenían el poder para libertar a Israel, porque el tema era que la profecía decía que el libertador de los judíos iban a ser un libertador que iba a libertar al pueblo de Israel. Pero ellos entendieron que la liberación de Israel era una liberación política, una liberación militar, una liberación económica. Sin embargo, el libertador al cual Dios se refería era el libertador de Isaías 53, que decía: por su llaga fuimos nosotros curados, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese libertador no era un libertador militar, no era un libertador político, era un libertador espiritual, un libertador que no solo liberaría a Israel de ese tiempo, sino un libertador que liberaría a todo aquel que viniera a él cargado y cansado, como lo dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Un libertador que expondría públicamente a Satanás y sus demonios, porque dice públicamente los exhibió, aleluya, y mostró que a él se le había dado la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Un libertador que cuando moriría, dice la palabra, y descendió a lo más profundo, y allá tomó la llave del Hades, la llave de la muerte, le quitó la autoridad a Satanás, la autoridad que el hombre le había dado en el huerto del Edén. Él se la había quitado, la había tomado, aleluya, y había dicho: ahora voy a exhibir públicamente por la eternidad que a mí se me ha dado la autoridad en la tierra y en el cielo, aleluya, y ahora tengo en mis manos la llave de la muerte y la llave de la vida, y doy vida a quien se le decretó muerte, y resucito muerto, y sano enfermo, y salvo vida. Ese Cristo, ese no era un libertador cualquiera. Dice: primero vino Teudas. Teudas fue un libertador político. Teudas, no sé cuál es ese Teudas, porque la Biblia solamente dice: primero vino Teudas, refiriéndose al tema de que eran muchos. Ya Herodes y Pilato estaban impuestos a bregar con ese tipo de casos. Esto era cada rato que le llevaban un tal libertador, y lo juzgaban, y lo enjuiciaban, y lo condenaban. Pero este no, este era diferente, aleluya. Este dijo: Juan, yo no soy el Cristo, porque a Juan mismo se le creía que era el Cristo. Cuando el pueblo veía a Juan predicando, le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el que estamos esperando? Porque tú bautizas, tú tienes un mensaje poderoso, tú le hablas a la gente, tú le hablas a las naciones, y tú le dices a la gente: arrepentido, generación de víbora, aleluya. Juan tenía un mensaje de poder, pero cuando a Juan le preguntaron, Juan dijo: yo no soy el Cristo, viene uno detrás de mí, aleluya, que ese yo la verdad le bautizo con agua, dice Juan, pero viene uno detrás de mí, que ese no bautizará con agua, ese no te va a meter en un río de agua natural, aleluya, ese bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan añadió y dijo: del cual yo no soy digno, dijo Juan, ni de besar sus sandalias, aleluya, ese sí, y ese bautizará en un río que salta para vida eterna. Ese que le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién te está pidiendo agua a ti, te aseguro yo a ti que no fuera yo quien te pidiera a ti, sino que tú me pidieras a mí. Porque tú, a la verdad, da de un agua que al momento da sed, pero yo doy de una agua que cuando tú la bebes, aleluya, que cuando tú la tomas, se te mete una alegría, se te mete un gozo. Yo doy de una agua que cuando tú vienes te hiede a muerte,
sierva, el varón, el profeta, la profeta, el pastor, la pastora, el evangelista. Te tienen que cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque tú no estás bebiendo de cualquier agua. No es del agua del pozo de Jacob, es del agua del pozo que salta para vida eterna. No era cualquier libertador, era diferente. Era tan diferente. Aleluya. ¿Me sigue? Era tan diferente que a los libertadores que habían venido antes solamente se les juzgaba, se le daba sentencia y se hacía lo que había que hacer con él. A este no fue así. A este, cuando estaba en el proceso de investigación, dice la Biblia que la esposa de Pilato había tenido un trato. Y en su trato era que este hombre, no un cualquiera, este era santo. Aleluya. Este era justo. Este era inocente. Y ella le dice a Pilato: tienen que tener cuidado porque este no es un cualquiera. Este no es Teudas el que vino. Este no es Juan el que se apareció. Este no es fulanito de tal, no, este es diferente. Este tiene algo diferente. Este no es como los demás. Este multiplica los panes y los peces. Este yo lo escuché cuando se paró frente a una tumba donde había un muerto de 4 días y lo llamó por su nombre y la tumba se tuvo que abrir. Aleluya. Este yo lo oí, que me dijeron que él caminó sobre el mar. Teudas no caminó sobre el mar. Aleluya. Este yo lo vi sanar enfermo, decirle: mira, aquí te digo, levántate. Aleluya. Este sanó la hija de Jairo. Este le dio vista a los ciegos. Este trajo una palabra que cuando hablaba, todos los que estaban ahí quedaban cautivados al escuchar su voz. Este no es un cualquiera. Ten cuidado, Pilato. Este que tú estás por crucificar es el Salvador del mundo. Y este hombre buscó toda la vuelta, hermano, habidas y por haber, porque no quería ser parte de este crimen tan astroso. Pero todo estaba escrito. Diga conmigo: todo estaba escrito. Era necesario. Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, será sometido a quebranto, porque ya estaba escrito. Isaías lo dice: experimentado en quebranto, varón de dolores, había de ser crucificado. Pero qué cosa, y a veces parece como irónica la vida, pero es la forma en la que Dios quiere hacerlo, porque el diseño quien lo tiene es Dios. El poder, la autoridad lo tenía Pilato. Y dice la palabra que mientras Pilato lo estaba entrevistando, en unas de las frases, Pilato le dice a él, oye, que le dice Pilato a Jesús: ¿no sabes que en mi mano está el poder para darte vida o para quitártela? Y tú sabes qué le dijo Jesús: tú no tienes más poder sobre mí que el que te ha sido encomendado. Aleluya. Tanto así que Pilato quiso no crucificarlo, sin embargo lo tuvo que crucificar. Le hizo entender Dios: no está en ti, Pilato, porque aún tú queriéndolo chancear, no lo puedes chancear. Ya yo dije que había que crucificarlo. Ya yo dije que el sacrificio había que hacerlo. Ya estaba preparado el ambiente. No hay otra opción. Y a veces Dios no nos deja opción. A veces tal vez tú vas donde tu jefe y tu jefe tiene el poder, tiene la autoridad, tiene todo encomendado por los hombres para ayudarte. Pero si Dios dijo que no, Dios dijo que no. Si Dios dijo que no va, mira, hermano, aunque el jefe, lo único que le falta es ser
entre a la computadora así, ¡tan! Para que la firma pase. Ese día se va el internet, se apaga la luz, se cae el inversor, la planta se daña, al jefe el dedo se le queda así tieso. Ese día pasa lo que tenga que pasar. Pero si Dios dijo que no, Dios dijo que no. Amén. Es como cuando Dios dice que sí. Si Dios dijo que sí y el jefe dice que no, el día que Él se va a parar delante de ti para decirte que no, sin querer le salió un sí, aleluya. Y después dice, ¿de dónde salió ese sí? Aleluya. Ese sí no vino de ti. Tú no tienes autoridad sobre mí, que la que te fue dada. Entiéndelo. Porque mi reino, decía Cristo, cuando los soldados lo llevaban, le decían, tú no eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y él decía, mi reino no es de este mundo, muchachos. Aleluya. Porque si así fuera, mis súbditos estuvieran aquí conmigo. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino está en el trono de Dios. Y a Él le plació que hoy tú me dieras latigazos. Amén. Y si eran 40, nadie le podía dar 41. Y si eran 40, nadie le daba 39. Aunque eso fue lo que le dieron, 40 menos 1. Nadie le podía dar los 40. Porque hay de aquel que se pasara con uno más. Si él dijo, dámele 39, yo te aseguro a ti que si el soldado toma el látigo y se atreve a darle el 40, hermano, yo creo que ese brazo todavía estuviera volando. Eran 39. Porque él dijo, dice David en el libro de los Salmos, y ninguno de sus huesos fueron quebrantados. Podían entrarle a palo, pero el que le partía las costillas sabía lo que le venía. Lo que quiero decir con eso es, cuando Dios te mete al proceso, cuando Dios te mete al sacrificio, cuando Dios te mete a la prueba, es hasta donde Dios diga. Si Dios dijo que es hasta ahí, es hasta ahí. Hay de aquel que le quiera poner un poquito más a ese acá. Hay de aquel que le dé para ti en el momento del proceso. Porque es un proceso de Dios, no es tuyo. Tienes que dejar que sea hasta donde Dios diga. Si Dios dijo, mira, hasta esa raya, aleluya. O acuérdate, hermano, porque hasta el mismo diablo lo sabe, el Señor lo reprenda. ¿Qué le dijo él a Job? Mira, que hasta ahí, varón. Hasta ahí. En la primera parte del proceso, ¿qué le dijo Dios a Satanás? Quítale lo que tiene. ¿Qué hizo Satanás? Le quitó lo que tenía. ¿Pero hasta dónde? Hasta ahí. ¿Podía Satanás en la primera parte del proceso enfermar a Job? Él tenía facultad de hacerlo, pero no autorización. Amén. Sin embargo, teniendo Satanás la intención, el deseo, el querer, la facultad, poder para hacerlo, ¿qué tuvo que hacer? Volver donde papá, a preguntarle a papá, a decirle a papá, ya yo le quité todo, pero él sigue adorando. ¿Lo puedo enfermar? Aleluya. ¿Por qué que no podía enfermarlo? Sin hablar con papá. Entonces, lo que Dios permite en nuestra vida tiene su punto de término, tiene su punto de vigencia, tiene su punto de vencimiento. El problema es que muchas veces nosotros somos los que nos metemos en procesos que Dios no nos mandó. Y cuando tú te metes en procesos en el que Dios no te mandó, ya no depende de Dios, depende de ti. El día en que tú reflexiones y te devuelvas. Pero los que vienen de Dios tienen fecha de vencimiento. ¿Sabe por qué? Porque a partir de esa fecha en el que se vence tu proceso, entonces viene tiempo de gloria. Aleluya. Porque la prueba no viene solo por probarte. La prueba viene para prepararte para el siguiente
Y Jesús sabía que Pilato no tenía más autoridad sobre él que la que le fue dada. Pilato no podía hacer otra cosa más que lo que se le había mandado a hacer. Para Pilato él tenía la autoridad. Él podía tener la autoridad, pero no la autorización. Amén. Aún los presidentes, el presidente tiene autoridad para meterme preso, pero si no hay una falla en mí, no tiene autorización. Amén. Entonces, están sujetos a un poder mayor. Pero, ¿qué sucede? El tema es que Cristo, siendo el Salvador del mundo, siendo el libertador, algo que me llama la atención es la manera en la que Cristo es enfrentado y es injuriado. Primero Pilato, buscando una salida salomónica a esta situación, Pilato se la ingenió, dijo él, tengo una mejor idea. Él dijo, ya yo sé cómo va a salir debajo de esta patana, porque yo no quiero matar a este hombre, porque este hombre es inocente. Yo no he encontrado en este hombre nada, porque los demás que han venido han hecho revueltas, pero este hombre no ha hecho ni siquiera una revuelta. Este hombre lo que ha hecho es que ha sanado gente y ha predicado del amor y ha mostrado el amor realmente. Y veo que la gente que le sigue son don nadie, son pobres diablos, son gente que ni nombre tienen, y él le dio nombre. ¿Qué hay de malo en este hombre? No sé, ¿por qué lo voy a juzgar? Bueno, el único problema que tenía Jesús es el problema que a veces tienes tú y a veces tengo yo. El único problema que tú tienes muchas veces con alguna gente que te tienen envidia, más nada. Ese es el único problema. Y los fariseos estaban llenos de odio con Jesús. Y estaban llenos de envidia con Jesús. Amén. Porque el mismo pueblo, cuando veía un fariseo predicando allí, predicando ahí mismo al frente, y después le decían, no, Jesús está predicando en Villamella, agarraba el grupo entero y cogía pie para Villamella a oír a Jesús y dejaban al fariseo hablando solo. Hermano, cualquiera se llena de odio, ¿eh? Entonces, algo que me impresiona es que Pilato busca la salida, está tratando de buscar una salida salomónica a esto. Y él dice, bueno, como ya viene el tiempo de la Pascua, y nosotros siempre en el tiempo de la Pascua buscamos a una gente y le damos una indulgencia, lo indultamos, le liberamos a un preso. ¿Cómo poner al pueblo en esta ocasión a elegir? Aleluya. Yo imagino a Pilato concibiendo su idea, diciendo, wow, ya, gracias a Dios, voy a salir de este problemón. Le voy a poner a Barrabás. Barrabás tiene como 50 fichas. Y yo no sé, yo creo como que Mel Gibson pensó bien en el físico de Barrabás, porque el Barrabás de la pasión de Cristo es un diablo, un demonio literal. Un tipo que hasta tenía un ojo vaciado. Ya tú sabes. Aleluya. Pilato dijo, no hubo un chuki en buen dominicano. Y le voy a poner un chuki al lado. Desde que la gente lo vea a Barrabás, van a decir, ¿y quién quiere saber de Barrabás? Barrabás era un líder, no religioso, sino un líder de revueltas, y que tenía un prontuario delictivo muy amplio en el pueblo. Todo el mundo conocía a Barrabás. Barrabás era un delincuente cualquiera, y nadie iba a preferir a Barrabás. Eso pensó Pilato, creyó Pilato. Y por eso él reúne a todo el pueblo. Y están todos ahí, los líderes religiosos y todo el mundo esperando la sentencia de Jesús. Pero Pilato saca su agua bajo la manga y le dice, ustedes saben que siempre se liberta a alguien para el tiempo de la Pascua. Y hoy nosotros vamos a ponerle a ustedes dos opciones. ¿A quién ustedes quieren que liberte? Y manda a buscar a Barrabás y le pone a Jesús aquí y Barrabás al lado. Lo llevó a unas elecciones, de esas elecciones que se hacen aquí de presidente, que te ponen a esos políticos y te ponen a Barrabás y a Jesús. ¿Qué sin tema?
Entonces cuando le pone a los dos ahí, él le dice, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús? Y oye el tema, oye el título que Pilato le dio. A Jesús el Cristo, el Rey de los judíos, o a Barrabás. Aleluya. Porque Dios lo hizo notorio. Dios nunca te va a traer un juicio sin que tú tengas conciencia de por qué tú estás en el juicio. Dios nunca hace eso. Dios te dice a ti por qué tú estás en el juicio. Y Él le hizo entender a ellos ahí por qué Jesús estaba ahí parado. El Cristo, el Rey de los judíos, o a Barrabás. Y todos gritaron a una sola voz, que suelte a Barrabás. Aleluya. Y hoy nosotros podemos decir, wow, pero qué crimen, qué injusta es la gente. ¿Cómo pueden elegir a un tipo tan malvado frente a un hombre tan inocente? Pero si yo te digo a ti que todavía hoy en día la gente sigue eligiendo a Barrabás. La gente todavía hoy le presentan al Cristo, al Rey, no de los judíos, sino del universo, al Rey de reyes y Señor de señores, o a Barrabás. Y la gente sigue coreando que suelten a Barrabás. Aleluya. Y muchas veces dentro de las iglesias le presentan al Cristo y vuelven y dicen que suelten a Barrabás. Yo prefiero a Barrabás. Con Barrabás yo me siento bien. Barrabás no me exige nada. Barrabás no me dice que deje el pecado. Barrabás me lo celebra. Barrabás no me confronta. Suelta a Barrabás. Pero mucha gente dentro de la iglesia todavía prefieren a Barrabás. Porque Barrabás tiene su iglesia, por si no lo sabía. Está la iglesia de Barrabás, donde mucha gente se congrega. Hello. Entonces, cuando Pilato ve esto, se lava la mano y hace entender, no fui yo que lo condené, ustedes fueron que lo condenaron, y automáticamente e inmediatamente comienza el juicio de Jesús. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, a Jesús, como decía la profecía, lo crucificaron junto con los impíos, porque entre los impíos fue su muerte, dice en las Escrituras. Y todos sabemos la historia. A su derecha había un ladrón, a su izquierda había otro ladrón, dos malhechores. Pero hay gente, hermano, que aún en su peor momento, con todo y eso, no se flexibilizan, no son sensibles. Yo una vez en una ocasión fui a visitar a una persona, hermano, ya muriéndose. El tipo muriéndose en cama, de verdad. Y me invitaron para que vaya y le predique y le ore. Y cuando llego al lugar, el tipo se está muriendo, literal. Y me acerco y le voy a predicar. Me dice que él no va a la iglesia, pero que un tipo que está tirado, muriéndose. Pero que él entiende que él es un hombre de Dios, él no le hace mal a nadie. Él lo que sabe es que la religión no sabe, que él no tiene que ir a ninguna iglesia, que cuando él se pare de ahí, él le va a hacer el bien a la gente, que estoy aquí, pero no me habla de arrepentimiento. Porque él es una persona que él no molesta a nadie, él no necesita nada de nadie, pero mi amigo, que usted está muriendo. Ni ahí tú reconoces que tu orgullo que te tiene postrado en esa cama. Porque el orgullo es la peor enfermedad que puede tener un ser humano, por si no lo sabía. Ese tipo se estaba muriendo y literalmente se murió, porque como al mes y pico se murió. Sin embargo, lo único que él decía era que él era un tipo bueno, que él sí tenía una relación con Dios, que él no es como mucha gente que van a la iglesia, que hay gente que van a la iglesia pero no son más cristianos que él. Oye lo que decía ese señor en su lecho de muerte. Y eso me recordó a lo que le dijo el ladrón de la izquierda a Jesús, que le dijo:
si en verdad tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, y ya que bajemos de esta cruz. Y hay gente que en su peor momento, hermanos, en medio de un proceso, son tan tontos, son tan, y discúlpenme la palabra que voy a decir, son tan estúpidos, que en vez de sensibilizarse ante la presencia de Dios y reconocer que están mal, y decirle, Señor, perdóname que estoy mal, no, ellos tratan de culpar a Dios. Y comienzan a exigirle a Dios. Hermano, usted y yo no estamos en condición de exigirle a Dios nada. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para exigirle a Dios? ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Dónde tú estabas cuando yo le dije a la luna que se saliera en la noche, nada más que se ocultara en el día? Cuando yo hice la mal, que le dije al mal que no pasara el límite, yo te pregunté, no, pues tú no estás en condición de exigirme nada a mí. Tú no eres quien para exigirme a mí lo que yo tengo que hacer. Por más santo que tú te creas, tú no estás en condición de exigirle a Dios. Y eso a veces a nosotros se nos olvida. Y ese ladrón, un ladrón porque era un ladrón, en su momento, en su lecho de juicio, él no pide perdón. Él ahora está juzgando a Jesús. Aleluya. Y eso me recuerda a muchos impíos, que se lo está llevando el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Y tú vas a predicarle de Jesucristo. ¿Sabes lo que ellos te dicen? No, porque pues yo soy como aquel cristiano, o pues yo soy como este, yo mejor estoy aquí, que si yo vengo para ti, porque quédate ahí, entonces piérdete. Y yo le recomiendo a la iglesia, cuando usted ve una gente muy, qué sé yo qué, muy sabioso, muy renuente, no pierda su tiempo. Yo con una gente así no pierdo mi tiempo. Porque si tú estás tan bien, ¿por qué entonces tú estás como estás? Porque el que está adentro, tal vez no está haciendo el mejor ejemplo, es verdad. Hay cristianos que es verdad, hermano. Hay cristianos porque ni justifico a uno ni justifico al otro. Pero por lo menos está adentro, está haciendo un esfuerzo. Amén. Entonces, este hombre se revela y le dice así: sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, Jesús, te digo una cosa, la pregunta era tan fácil que Jesús no se la respondió, se la respondió el de al lado. Aleluya. Y él le dice, el otro, el de al lado le respondió diciendo: ni aún temes a Dios estando en tu misma condenación. Como que dice, pero hijo de Satanás, hijo del diablo, engendro de Satanás, ¿cómo tú en ese momento, tú en vez de agarrar, tú no sabes si este hombre realmente es el Salvador? Aprovecha tu oportunidad. Porque si el Salvador te va a perdonar, y si no lo es, ya tú estás perdido. Tú no estás perdiendo nada, manito. Es como la pregunta que le hizo el ateo al cristiano: Dios existe, ¿cómo tú me lo demuestras? Que Dios le dice: bueno, mira, te voy a decir la verdad. Ser cristiano tan bueno que en esta vida te proporciona muchas cosas buenas, pero te voy a decir, digamos que Dios no existe, y cuando nos morimos y nos vamos allá, no, Dios no existe, no hay nada. ¿De qué nos perdimos? De nada. Dios no existe. Pero digamos que Dios existe. Cuando nos morimos y nos vamos de aquí y nos encontramos que verdaderamente sí Dios existe, y por no haber creído no vamos a disfrutar de lo que está allá, entonces ¿de qué nos perdimos? De todo. Entonces, servirle a Dios hasta por lógica es mejor. Amén. Amén. Por último y en conclusión, él le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, dice el ladrón. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo que me gusta es que muchas veces nosotros decimos erróneamente que el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No, él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
profetizando la venida de Cristo. Ya él era la iglesia la que estaba hablando, no era el ladrón. La iglesia decía en ese momento: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate porque yo sé que tú vas pero volverás. Acuérdate porque yo sé que al tercer día tú te levantarás. Acuérdate porque yo sé que ni la muerte ni el ave pudieron recibirte. Acuérdate porque aquel día tú dirás: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si ya Cristo te venció en la cruz del Calvario, ¿dónde está tu autoridad? Acuérdate. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, le profetizó su venida. Y segundo, le reconoció su reino eterno. Y dice Apocalipsis que aquel día Él vendrá, y vendrá montado en caballo blanco como Rey de Reyes, y tendrá en su signo un letrero que dirá: vino para vencer y vencerá. Aleluya. Él vino para vencer y vencerá. Aquel día Él no vendrá a ser crucificado. Aquel día Él vendrá a juzgar a las naciones. Aquel día Él no vendrá en el burrito, en el asno. No. Aquel día Él vendrá vestido de blanco como caballo blanco poderoso. Aquel día Él vendrá por la iglesia, por su pueblo, por nosotros, porque aquel día Él vendrá como el Salvador que ha salvado a la humanidad y como el Dios todopoderoso que venció a la muerte.